Fenómenos inexplicables. Misterios sin resolver. Encuentros cercanos. Hallazgos misteriosos. Secretos y misterios. Secretos y misterios. Mensajes inexplicables. Aún hay muchos secretos de la historia humana que no se han revelado. Aunque algunos siempre serán misterios, podemos llegar a entender otros gracias a los descubrimientos arqueológicos o registros escritos que dejaron antiguas civilizaciones. ¿Cuáles mensajes del pasado aún tenemos que descifrar? He aquí 10 de los mensajes inexplicables más fascinantes y misteriosos. Número 10. Líneas de Nazca. En la región desértica de la costa del Pacífico en el norte de Perú hay unas formas peculiares. Están ubicadas cerca del complejo de templos de Cahuachi, el centro ceremonial de la cultura nazca, basado en este lugar durante los primeros 5 siglos después de Cristo. El pueblo nazca ponía sus ofrendas dentro del centro ceremonial, ofrendas para el templo, ofrendas para el centro ceremonial, ofrendas para la vida que habían desarrollado, la vida religiosa que desarrollaron en el marco de su cultura. Hay representaciones de animales, flores, árboles y formas geométricas. Los indígenas de Nazca trazaron cerca de 300 figuras en el terreno entre los siglos 200 a.C. y 500 después de Cristo. En este caso, el misterio no es cómo crearon las figuras, sino su increíble precisión geométrica, el movimiento de grandes obstáculos para crearlas y el hecho de que se pueden ver a 150 metros de distancia del suelo. Julian Knott, experto en globos aerostáticos, tiene la teoría de que las culturas antiguas sabían cómo construir globos primitivos que le permitían observar desde el aire creaciones como estas. El propósito de estas figuras es otro misterio. El experto en misterios Eric von Daniken cree que son marcas de navegación de naves espaciales. Argumenta que mucho antes de su creación, extraterrestres aterrizaron en la zona y que los nativos pasaron estas leyendas de generación en generación. Otra hipótesis plantea que son un calendario astronómico gigante, cuyas líneas individuales apuntan hacia posiciones clave en el cielo. Sin embargo, la mayoría de los científicos no creen en ninguna de estas teorías. Creen que alguna vez las figuras marcaban la ubicación de áreas subterráneas utilizadas para irrigación. Supuestamente esto lo demuestra una espiral de piedra en el suelo en las cercanías. También se creía que formaban parte de un sistema de agua sofisticado. Sin embargo, todavía falta mucha evidencia sobre esto y el propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Número 9. El manuscrito Voynich. Hay una colección de símbolos incluso más intrigante que las líneas de Nazca. Incluso luego de décadas de análisis del manuscrito de Voynich, aún no sabemos lo que dice. A principios del siglo XX, los sitios históricos de Europa eran un destino frecuente de cazadores de tesoros y coleccionistas de artefactos únicos y antigüedades. En 1912, un tal cazador y coleccionista polaco llamado Wilfried Michael Voynich encontró un extraño manuscrito en un convento italiano, escrito en una lengua desconocida.
descubrió que el emperador austríaco Rodolfo II le había comprado el texto al alquimista y ocultista inglés John Dee en 1585. Por cerca de 100 años, investigadores de todo el mundo se han sorprendido con este manuscrito. En estas páginas se retratan plantas, pinturas de ninfas bañándose en tinas interconectadas, símbolos astronómicos, bocetos y mapas. Hay muchas teorías que intentan explicar este extraño objeto. Una plantea que el manuscrito está escrito en idioma enoquiano, la lengua de los ángeles. Otros creen que se escribió a finales de la Edad Media en Asia. La teoría del investigador Arthur Tucker explora la posibilidad de que esté escrito en náhuatl, utilizado por los aztecas de Centroamérica. De acuerdo con Tucker, los dibujos de algunas plantas corresponden a especies que existían en América Central y del Sur en esa época. Pero hasta ahora no hay evidencias que soporten o refuten ninguna de estas teorías. Número 8. La flor de la vida. La mayor parte de los mensajes y símbolos son característicos de un lugar específico, pero hay un símbolo que está presente en distintas culturas, religiones y lugares. Esta es la flor de la vida, un símbolo esotérico encontrado en objetos antiguos sagrados. En la simbología de las catedrales góticas, vitrales en lugares de culto y en los orígenes de muchas enseñanzas religiosas. El movimiento Nueva Era planteó la hipótesis de que la flor de la vida, compuesta de 13 círculos entrecruzados de igual tamaño, contiene información clave sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. El escritor Dranvalo Melquisedec sostiene que el símbolo retrata la creación del mundo y la propia vida, una suerte de fórmula divina. La geometría sagrada señala que algunas formas y figuras tienen un profundo significado espiritual y pueden contener el significado de la vida humana. Se dice que una persona que resolvió el misterio de la flor de la vida fue Leonardo da Vinci, quien también la utilizó en la creación del hombre de Vitruvio. Sin duda, la flor de la vida más conocida está en la ciudad prohibida de Beijing. Bajo las garras del león de Fu, una figura tradicional china, hay una esfera que representa el mundo. Pero, ¿cuál es exactamente la conexión entre esta escultura, un símbolo de protección y guardián del conocimiento, y la flor de la vida? Quizás nunca lo sabremos. Número 7. Puma Punku. Nuestro próximo mensaje misterioso se encuentra en los Andes suramericanos, cerca de la ciudad boliviana de Tiwanaku. Este lugar esconde uno de los grandes misterios del continente: extraños bloques de piedra que parecen bloques de construcción gigantes dispersos. Su tamaño y peso varía, pero hay algo que tienen en común. Son un trabajo elaborado sobre piedra y geométricamente perfecto. Todos los bloques se encuentran sobre una terraza de piedra diorita, que pesa más de 460 toneladas. Los expertos se han interesado en estas piedras por años. Las mencionan por primera vez los conquistadores en el siglo XVI, quienes se embarcaron en expediciones peligrosas para llegar a este lugar. Luego de siglos de estudio, aún sabemos muy poco. Por ejemplo, no se sabe cuándo las crearon. El investigador Arthur Poznański cree que pueden tener hasta 15.000 años de antigüedad. Algunos arqueólogos creen que los creadores de estos objetos fueron los pueblos indígenas Aymara. Pero, ¿cómo pudo una tribu primitiva mover tantas piedras, algunas de las cuales pesaban decenas de toneladas?
En algunas leyendas antiguas de pueblos indígenas se hace referencia a Puma Punku. Se dice que los dioses construyeron el templo en una noche. Algunos creen que estos dioses eran extraterrestres y que estos se reunían en el lugar con los humanos. ¿Puede ser Puma Punku una prueba de que no estamos solos en el universo? Número 6. Pinturas de Leonardo da Vinci. Los expertos en misterios consideran a Leonardo da Vinci un maestro en ocultar símbolos y mensajes en su obra. De acuerdo con Dan Brown, da Vinci era miembro de la sociedad secreta Priorato de Sion. Muchos otros investigadores están seguros de que sus pinturas están repletas de símbolos ocultos, alusiones y predicciones. Quizás la obra más famosa de Leonardo en este sentido sea La Última Cena. Al estudiarla, algunos expertos se sintieron intrigados por la figura que aparece a la derecha de Jesús y que presenta claros rasgos femeninos. De ahí que muchos expertos en misterios crean que no se trata del apóstol Juan, como sostiene la Iglesia Católica, sino de María Magdalena, quien, según los miembros del Priorato de Sion, era la esposa de Cristo. Además, Leonardo se esforzó en resaltar el número 3. Hay 3 ventanas al fondo y 3 grupos de 3 apóstoles. ¿Estaría solo enfatizando la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o hacía referencia a algo más? El dilema sobre la imagen no termina aquí. También se dice que la pintura esconde una profecía oscura sobre el fin del mundo. Otra pintura igual de famosa de Leonardo es la Mona Lisa. Hace unos años, un investigador afirmó que las letras S y L están ocultas en sus ojos y que el número 72 se encuentra al fondo. Todavía se debate el significado de este descubrimiento. Una teoría dice que las cartas pueden ser una pista sobre la verdadera identidad de la Mona Lisa y que el número 72 es un símbolo místico de la Cábala y el cristianismo. Hay muchas otras hipótesis sobre la Mona Lisa. Hay una que dice que la pintura es un autorretrato encriptado del propio Leonardo. Se han llevado a cabo innumerables investigaciones. La enigmática sonrisa, el paisaje de fondo, la posición de las manos. Algunos incluso dicen, no es una mujer, es un travesti, y es el propio Leonardo da Vinci. Incluso han sobrepuesto el rostro de Leonardo a la Gioconda para demostrar que es el mismo rostro. Tampoco está claro si Leonardo creó múltiples versiones de esta pintura o no. Una de ellas se presentó en Zúrich en 2012, mientras que otra se encontró en la Dulwich Picture Gallery de Londres. Lo que sí se sabe con certeza es que la obra de Leonardo es increíblemente compleja. Número 5. Las momias. Se ha encontrado momias antiguas casi en todos los continentes. Son una conexión entre el presente y el pasado y ayudan a entender culturas antiguas y su gente. A pesar de toda nuestra tecnología y ciencia moderna, las momias siguen envueltas en misterio. Las investigaciones modernas sobre las momias comenzaron en el siglo XIX y miles de momias se han descubierto desde entonces. Gracias a la tecnología moderna, no solo podemos preservarlas mejor, sino que también podemos determinar cómo eran esas personas momificadas y cómo vivían. Los egipcios creían que cada vez que recordamos a una persona y pronunciamos su nombre, esta persona continúa viviendo. Así que de cierta forma estamos cumpliendo los deseos de los antiguos egipcios. Estamos regresándolos a la vida al leer sus nombres de nuevo y conocer algo sobre sus vidas.
Sin embargo, mucha información sobre las momias continúa sin conocerse. Por ejemplo, Otzi, descubierto en 1991 en las alturas de las montañas fronterizas de Italia y Alemania. Hasta el día de hoy no sabemos cómo murió o quién era. Preguntas similares surgieron en el caso de la momia encontrada en 1993 en la meseta siberiana de Ukhok. Los restos de la princesa Altai, como aún se le conoce, impresionan a la gente. Esto posiblemente por sus elaborados tatuajes que algunos consideran un mensaje o un símbolo de su estatus. En algunos casos, destapar momias puede ser peligroso, como en el caso de las egipcias. Se cree que las cámaras mortuorias que las acogen eran selladas con hechizos utilizados para maldecir a quien tratase de abrirlas. Algunos creen que cuando se encontró la momia del faraón egipcio Tutankamón, una de estas maldiciones se liberó. Sin embargo, no hay que buscar tanto en la historia para aprender del pasado. Una de las momias más famosas, el cuerpo del famoso comunista revolucionario Vladimir Ilich Lenin, es una prueba de ello. Número 4. Pinturas rupestres. Nuestros conocimientos científicos avanzados nos harían pensar que conocemos casi todo sobre el hombre primitivo. Pero al observar lo que dejaron nuestros ancestros, es evidente que aún hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué, por ejemplo, nuestros ancestros crearon pinturas rupestres? Probablemente las pinturas rupestres más famosas sean las ubicadas en la cueva Lascaux, en Francia. En estas cuevas profundas hay 150 pinturas y cerca de 15.000 grabados. Algunos investigadores están convencidos de que las pinturas atestiguan el contacto entre humanos prehistóricos y una civilización extraterrestre. Retratan criaturas con estrellas en lugar de ojos. Sobre una pintura de un toro hay una ilustración de la constelación Pléyades, que de acuerdo con muchos mitos, es un lugar del que seres del espacio descendieron a la Tierra en tiempos antiguos. Otros asentamientos arqueológicos llevan a preguntas similares. Tomemos como ejemplo las cuevas de Creswell-Crag, en Gran Bretaña, donde cazadores antiguos dejaron pinturas hace más de 13.000 años, o la cueva brasileña de Pedra Pintada. Sin embargo, la cueva Chauvet en Francia es la que más preguntas plantea. Los científicos descubrieron que las pinturas de esta cueva tienen cerca de 35.000 años, muchos más que todas las demás. Algunas de estas pinturas son muy extrañas, incluyendo retratos de híbridos de humanos y animales, grabados de palmas de las manos sin dedos y criaturas extrañas y desconocidas. ¿Es posible que estos hallazgos apoyen la teoría de que nuestros ancestros se comunicaron con una especie extraterrestre? Número 3. Cráneos de cristal. Los cráneos de cristal son considerados la más increíble obra de arte hecha por los humanos con sus propias manos. Han fascinado a expertos y al público en general por más de 120 años, y aún no hemos logrado saber quién los creó. Originalmente se decía que los cráneos venían de México y que eran antiguos cráneos aztecas. En los años 60 comenzaron a venderse a coleccionistas europeos. Hay muchos cráneos de cristal en el mundo, pero solo 4 son tan precisos que se cree que tienen orígenes antiguos. El primero lo compró el Museo Británico en 1881. El segundo está en París y el tercero está en el Instituto Smithsoniano en los Estados Unidos.
El más famoso, sin embargo, es el que encontró el viajero y aventurero Mitchell Hedges en los años 30 en Centroamérica, en Belice. Estaba convencido de que tenía 3.600 años y que era utilizado por los religiosos mayas en rituales mágicos. Los expertos en misterios apuntan a una leyenda sobre los cráneos, según la cual los fabricaron miembros de una civilización antigua y luego los adquirieron los pueblos indígenas de América. Dicen que hay 12 cráneos en total y que juntarlos todos prevendría la destrucción del mundo. Las tribus indígenas le atribuyen propiedades mágicas a los cráneos. Se dice que poseen una energía potente que puede tanto sanar como causar la muerte. ¿Hay aún 8 cráneos por descubrir? En caso de que esto fuese cierto, ¿qué pasará cuando sean descubiertos? Número 2. Sacsayhuamán. La ciudadela gigante de Sacsayhuamán, cercana a la ciudad peruana de Cusco, se cree que es un mensaje de la resiliencia y la eternidad del Imperio Inca. De acuerdo con los historiadores, los incas construyeron esta edificación monumental que consta de enormes bloques de piedra precisamente trabajados y perfectamente convergentes. Falta determinar la antigüedad de la edificación, pero la mayor parte de los expertos afirma que la parte superior de la pared megalítica fue creada hace alrededor de 1000 años. Nadie ha conseguido determinar cuándo se construyó la parte inferior. Las bases de toda la edificación, que en realidad es un templo religioso, las construyeron de acuerdo con el mito. Ancestros de los incas liderados por el poderoso dios Viracocha, quien descendió de los cielos e infundió la estructura con una energía potente que le dio fuerza, valentía y poder a los guerreros para superar a sus enemigos. Cuando el escritor Alan Lansburg colocó una brújula en una cavidad de la pared, la aguja comenzó a rotar, lo que implicaba que había una fuerza magnética especial dentro de la montaña. Hasta hoy en día no podemos estar seguros de cómo una gente relativamente primitiva pudo construir una muralla gigante de rocas, algunas de más de 200 toneladas, y ponerlas juntas de manera que ni siquiera una hoja de papel pueda insertarse entre ellas. ¿Qué secretos esconde esta muralla? Número 1. Los guerreros de terracota. Nuestros mensajes sin explicar más fascinantes se esconden en los famosos guerreros de terracota. Esta colección de esculturas que retrata a soldados chinos se conoce como la octava maravilla del mundo. Pero ¿de dónde viene este famoso ejército de terracota? ¿Y qué vigila? La historia de su descubrimiento comenzó en 1974 cerca de una pequeña aldea en China. Un grupo de personas locales estaba cavando un pozo cuando descubrieron varios fragmentos extraños en el terreno. Pronto se dieron cuenta de que había un increíble trozo de historia justo bajo sus pies y los arqueólogos que lo observaron se impresionaron con las riquezas que encontraron. Luego de que se descubrieran las primeras estatuas de terracota, comenzaron las especulaciones con respecto a sus propósitos. La mayoría de los investigadores concuerda en que las estatuas son una demostración de la increíble fuerza de China. Que estén ubicadas frente a la tumba de un emperador chino que probablemente reinó en el tercer siglo antes de Cristo, indica que también eran protectores, ahuyentando a posibles profanadores de tumbas. Más de 7.000 de estas figuras las creó el primer emperador de China, Shi Huang, para protegerse en la otra vida para siempre. Fue uno de los hombres más importantes en la historia humana al crear el país que hoy conocemos como China. Cualquiera que haya visto los guerreros con sus propios ojos estaría de acuerdo en que inspiran respeto. Hay 8.000 estatuas individuales que van de 170 a 200 centímetros de altura y todas son diferentes, desde sus expresiones faciales hasta sus armaduras. Este antiguo ejército y el mausoleo son un misterio.
Las técnicas utilizadas en su construcción eran más que impresionantes para la época. De acuerdo con estimaciones, 700.000 personas debieron haber trabajado durante 40 años para construirlas. Por esto es que muchos expertos concuerdan en que los soldados de terracota y el mausoleo son una prueba de que las culturas antiguas poseían conocimientos y tecnología mucho más avanzados de lo que anteriormente pensábamos. Secretos y misterios. Mensajes inexplicables. Todos los días hay revelaciones nuevas sobre nuestros ancestros. Pero, ¿qué hay de los mensajes que dejaron atrás? Estos han existido por siglos y aún no estamos más cerca de entenderlos que el primer día de su descubrimiento. ¿Alguna vez serán descifrados?